Esta semana escuchamos la lamentable noticia que otro pastor se suicidó. Sí, lamentablemente, un pastor de la ciudad terminó acabando con su vida. Y pudiéramos decir que ha pasado. La realidad es que nadie escapamos de la presión que nos ocurre a nuestro alrededor. Ninguno estamos exentos de las cosas que pueden ocurrir, tanto en el ambiente, y las circunstancias van golpeándonos de tal manera que nos afecta a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y esto puede traer consecuencias graves. Tal vez en este momento tú te encuentras en una situación bastante difícil. No sé qué estás viviendo. Tal vez puedas decir, es que nadie me entiende, es que nadie comprende, es que ni siquiera Dios, que pareciera que no me escuchara. Pero déjame decirte que no es así. Todos vivimos situaciones difíciles. Todos vivimos situaciones muy alarmantes, y en el momento en que estamos viviendo, en este momento histórico, aún mayor. Pero no solamente eso, sino que déjame decirte algo más. En la palabra de Dios nos muestra algo, un pasaje donde alguien vivió situaciones muy difíciles que es muy probable que sean parecidas a las que tú estás viviendo. Pero no solamente eso, sino que también nos muestra ese pasaje que el mismo Jesús, el mismo Dios, también las vivió. Interesante, o sea que Dios conoce lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Él nos conoce completamente. Y quisiéramos estudiar un poco hoy el Salmo 69. Este Salmo de David, pero es un Salmo mesiánico. Y es un Salmo que nos muestra acerca de Jesús. Nos muestra acerca de el Mesías. El Salmo 22, junto con el Salmo 69, son uno de los salmos más conocidos y más utilizados en el Nuevo Testamento. El Salmo 22 nos habla acerca de todo el padecimiento de Cristo. El Salmo 69 nos habla acerca de ese tiempo, ese periodo que tal vez se escucha muy poco. Allí el doctor Lucas nos muestra algo de lo que él vivió cuando tenía 12 años. Jesús cuando tenía 12 años. Pero durante esos 30 años se desconoce muy poco. Sin embargo, en el Salmo 69 podemos ver varias cosas bastante interesantes. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que incluso el apóstol Pablo utiliza algunas fases, algunos versículos, y menciona este salmo. También allí en Juan, lo podemos ver también en Romanos, también en Mateo, Marco, Lucas, también en Hechos. Y podemos ver que es utilizado este capítulo en varias partes de la palabra de Dios allí en el Nuevo Testamento. Y es increíble cómo empieza este salmo. Este salmo comienza así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Allí se encuentra un grito de desesperación y el salmista está diciendo: sálvame, ayúdame. Aquí lo primero que vemos es una desesperación. Yo no sé si has vivido o estás viviendo en tiempos de desesperación, donde sientes que todo pareciera que te estuvieras ahogando, que el agua llegó a un nivel, que el problema llegó a un nivel más allá de lo que tú puedes soportar, y sientes como que si hasta el agua entrara a tu alma, allí hasta lo más adentro de ti, ya no
puedes más, no aguantas más. Y la circunstancia de desesperación hasta el punto de que puedes clamar a Dios diciendo: sálvame. La esperanza de este salmista se ha trastocado en incertidumbre. Ya todo lo que él sentía que podía ser su vida ya no lo es. Todo lo que en lo que él confiaba, todo lo que él creía ya no existe. Pero déjame decirte que esta misma circunstancia la vio el mismo Señor Jesucristo. Allí podemos recordar el mismo Jesús, su padecimiento, ese padecimiento físico que él vivió cuando estaba allí en la cruz. Un padecimiento que ningún ser humano habría podido soportar, esa cruel azote, esa crueldad con que fue tratado de una forma tan despiadada, y él lo pudo soportar. Pero no solamente eso, sino que esto nos recuerda ese momento cuando estaba en Getsemaní, y allí en Getsemaní le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba pensando en ese momento cuando en su santidad recibiría mi pecado, y mi pecado estaría sobre él. No solamente estamos hablando de una desesperación por el golpe, sino que es una desesperación porque en su santidad, que jamás ha cometido pecado, que jamás ha tenido relación con el pecado, iba a cargar mi pecado, iba a estar separado de Dios. Y esto para él era lo peor. Era la desesperación de por fin tener algo que ver con el pecado. ¿Cómo puede ser posible? Señor, sálvame de esto, ayúdame. Y en ese momento, cuando estaba allí en la cruz, él sintió como nunca antes que Dios había separado su vista de él, le había abandonado, y sentía que ya no podía más. Allí clamaba a Dios, allí sentía completamente que ya no podía más. Qué sufrimiento el de Jesús, el de la desesperación. Pero tal vez tú puedas decir: es que yo he sentido que hasta me he hundido. Mira lo que dice el versículo 2. Dice: estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pies. Tal vez eso es un sitio. El cieno es que vas caminando y ves como que si fuese la arena allí, pero realmente no es algo firme, sino que te hundes allí y no puedes tener un cimiento, sino que caes, te hundes y estás allí adentro y no puedes salir. No hay donde sostenerte. Tal vez en este momento de tu vida sientes que no hay nada sólido alrededor de ti, que todo pareciera falso, pareciera que todo se hundiera, pareciera que todo empieza a causar problemas. Mira, desde un comienzo, cuando Jesús llegó a este mundo, se sintió de esa manera. Y él estaba allí desde un comienzo en el establo, cuando no fue recibido allí en el mesón, y solamente unos animales vieron el nacimiento del Creador en ese sitio humilde. Él se hizo humano, se hizo hombre, y desde su mismo nacimiento fue menospreciado por todo el mundo. Fue echado a un lado, no tenía, era el creador del universo y ni siquiera le fue dado un lugar para nacer, sino que vaya a un potrero y vaya a ver cómo carrizo nace. Él, el mismo creador del universo, estaba allí. Mira, la palabra de Dios nos dice que hasta los amigos se convierten en enemigos en contra de él. Tal vez te has sentido así, que las personas en las cuales tú has confiado, ahora no puedes confiar en ellos y te han abandonado. Pero Jesús lo sintió toda su vida, durante 30 años. Hubo ocasiones
en que sus ojos se llenaron, se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Y podemos ir un poco a Nazaret y recordar cómo Él vivió y recordar lo que Él padeció allí tantas veces, como fue incluso hasta causa de burla completamente. Jesús no solamente padeció allí en ese momento en la cruz, sino que su vida fue menospreciada durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Sabes? El versículo 4, mira lo que nos dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Sin causa. Le menospreciaban sin razón alguna al mismo Creador. Dice: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Sin motivo alguno ellos estaban allí. Y allí en la palabra de Dios, en Juan capítulo 15 versículo 25, nos menciona que para que se cumpliese la escritura lo que estaba dicho, sin causa me odian. Mira, es que la realidad, el ser justificado gratuitamente es lo mismo que ser justificado sin ningún motivo. Dios por ningún motivo fue menospreciado y nosotros fuimos justificados sin merecerlo, sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Los enemigos odiaron a Jesús sin causa. Le odiaron sin motivo para que nosotros fuéramos justificados sin ningún motivo alguno. Pero en medio de todo esto, ¿sabes qué es importante? El que un amigo allí pueda sostener la mano en el momento cuando más lo necesitamos. Y es allí donde nosotros como cristianos tenemos que apoyar al necesitado, al caído, al que se siente mal, tenderle la mano, decirle: aquí estoy, en que puedo orar por ti. Mira lo que dice Job capítulo 6 versículo 14, dice: el atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente, es bueno allí tenderle la mano al necesitado, al que necesita ayuda, al que necesita consuelo, al compañero, aquel que se ha caído. Y Dios nos manda a hacer esto. Sí, tal vez te has sentido así, desesperado, en una desesperación. Pero hay otra faceta de la vida que tal vez podamos sentirnos. Y es que tal vez te has sentido juzgado. Tal vez te has sentido desesperado. O tal vez te has sentido juzgado. Mira, es difícil en ocasiones abrir el corazón y decir lo que uno está sintiendo o padeciendo, porque en ocasiones los pueden juzgar a uno por lo que uno siente o por lo que uno ha hecho. Pero también puede ser que incluso te hayas sentido juzgado aún por hacer las cosas buenas. Pero mira lo que le ocurrió a Jesús. Que él decía: y he de pagar por lo que no robé. Pero mira lo que dice el versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí el salmista le está diciendo: no hay nada oculto para ti. El salmista claramente está diciendo: sí, tú conoces la realidad de mi vida. Pero en el cambio, cuando hablamos de Jesús, podemos decir que Jesús también, Dios conocía la realidad de su vida, que era completamente sin pecado. Y a Jesús lo juzgaron y lo menospreciaban aún sin tener pecado. Aún sin ser digno de ser juzgado, fue menospreciado. Tal vez tú has sido juzgado
Tal vez te has sentido de esa manera. Mira lo que dice el versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Que no me pase a mí algo para que por causa de eso tus hijos no sean avergonzados. Es una realidad. Tal vez hemos escuchado frases como, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a sufrir por otro, yo no soy que yo soy cabeza y no cola, no, yo tengo que vivir como reino. Pero sabes, cuando vemos la realidad de las cosas, cuando vemos que existe una realidad, y es que en la palabra de Dios dice que nosotros sufriremos aflicción, que el mismo Jesús sufrió aflicción, tenemos que entender, y sin entrar en negación, que sí sufrimos calamidad, sí sufrimos problemas, sí sufrimos desesperación, sí sufrimos cosas. Entrar en negación y decir que esto no existe es crear una bomba que al final puede ocasionar un estallido muy peligroso. Tenemos que confiar en personas y decir, me está pasando esto, necesito ayuda. Fíjate el salmista como lo decía de esta manera. El mismo Jesús desahogándose hasta con el mismo Padre. Mira, Jesús le odiaron por ser quien era. De la misma manera que algunos tal vez te odiarán a ti por ser cristiano. Él se convirtió en un extraño para que su madre y para sus hermanos. ¿Sabes? Hasta allí nos menciona la palabra de Dios que hasta usaban una frase como desconocido para los hijos de mi madre. Él utilizaba esa frase allí. Él decía en el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y aquí es interesante porque nos habla que allí en Nazaret ya se hablaba de Jesús. Cuando Jesús se le mencionaba que Jesús obviamente no era hijo de José. Y te podrás imaginar en una población tan religiosa, ser considerado que no eres el hijo de alguien. Podrás imaginar la cantidad de burla que pudo haber sentido Jesús. Incluso hasta los fariseos en un momento determinado le dijeron, nosotros no somos hijos de adulterio, haciendo referencia al mismo Jesús. Nosotros no somos aquí en el siglo XXI los primeros que sabemos que Jesús no es hijo de José. No. Obviamente ya allí sabían eso. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios allí? Allí se hablaba acerca de él y mencionaban que él no era hijo. Incluso hasta aquí mismo dice, hey, los hijos de mi madre. No menciona de mi padre. Los hijos de mi madre. ¿Puedes imaginar la burla y lo de menospreciado que pudo haber sido Jesús en toda su vida? Ahora, también puede ser que en este momento de tu vida te encuentres muy bien. Puede ser que te encuentres con desesperación, que te encuentres siendo juzgado, pero también puede ser que te encuentres bien. Pero eso, que te encuentres así en dignidad, que te encuentres bien, que te encuentres de una manera digna de ser imitado, en medio de esas circunstancias también pueden venir ciertos problemas. Porque es que cuando nosotros hacemos las cosas bien, van a venir dificultades. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento con eso. Así que en medio de todo eso, Jesús hacía muchas cosas.
Y Jesús vino y fue al templo. Y allí en el templo él tenía ese celo. Dice el versículo 9, porque me consumía el celo de tu casa. ¿Sabes? En una ocasión él fue allí al templo y estaban los cambistas y volteó las mesas y dio latigazo. Allí él sintió el celo, él sentía la pasión. Era una persona que amaba a los santos, tenía una pasión por los santos. Y tal vez tú también tienes en este momento ese fervor por los santos, la pasión por lo de Dios. Y estás de una manera tan consagrado, dice la palabra de Dios, que buscaba ayuno constantemente. Y él dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Él buscaba allí ayuno, consagración constantemente, buscaba de Dios constantemente. Y le podemos ver buscándole. A Jesús buscando de Dios, pero aún así seguía siendo atacado una y otra vez. De igual manera nosotros, cuando tal vez estás en la forma más ferviente allí buscando de Dios, también vas a ser atacado. Cuando él se ponía a ayunar, sus hermanos lo ridiculizaban por hacerlo. Quizás hasta le decían que estaba fingiendo, que no era una realidad. Mira lo que dice el versículo 11. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Vine a hacerles por proverbio. Mencionaban a Jesús, era como una frase, era como un eslogan, un proverbio. En la burla, el cliché que utilizaban de él. Imagínate en la actualidad todo el mundo haciendo meme. Te podrás imaginar la burla que era de la ciudad, lo que decían de él. Y él solamente hacía lo bueno. Así que déjame decirte que Dios entiende completamente lo que tú estás pasando. Entiende completamente lo que tú estás viviendo. Incluso es tanto así que Él no solamente te entiende por ser Dios, sino porque lo padeció. Y es allí donde nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que ser imitadores de ese Dios. Pablo decía también: sed imitadores de mí como Dios de Cristo. Tenemos que seguir ese ejemplo maravilloso de nuestro Dios. Todos tenemos problemas. Decir que no tenemos problemas es decir que la palabra de Dios es mentirosa cuando dice que todos tendremos aflicción. Decir eso no está bien. Y decíamos hace rato que un pastor terminó suicidándose esta mañana. Mira, cuando estamos más cerca de Dios es cuando sentimos más ataques. El versículo 12 nos dice: hablaban contra mí los que se sentaban a las puertas. Mira, a los que se sentaban allí a las puertas hablaban y murmuraban en contra de él. Y me zaherían en sus canciones los bebedores. ¿Quiénes eran los que se sentaban en las puertas? Los principales, los jueces, la gente importante. Y estos eran los que hablaban del salmista, también de Jesús. ¿Y cómo no van a hablar a veces de uno? Los funcionarios de la ciudad, los jueces de la ciudad eran los que se sentaban allí. Mira, déjame decirte algo. Él fue criado en un pueblo donde fue llamado hijo ilegítimo para que usted y yo pudiéramos convertirnos en hijos legítimos de Dios. Pero yo quiero decirte algo. Yo quiero comentarte algo. Nadie en el cielo
Nadie en el cielo podrá señalarme o decir que no soy un hijo de Dios. ¿Y tú sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque el Hijo de Dios llevó esa carga sobre sí. Llevó esa carga en la cruz. Llevó ese dolor allí. Él pagó el castigo por mí, por mis pecados. No tenemos siquiera una noción aproximada de lo que Él tuvo que soportar durante 30 años y después los otros 3 años para que tú y yo pudiéramos tener un título reconocido como hijos legítimos de Dios. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podrá decir que no somos hijos de Dios. Porque el mismo Dios sufrió tanto por darme ese título que nada podrá quitarnos ese título. No importa la circunstancia que estemos viviendo, nada podrá quitarnos el título que Dios nos ha otorgado. El versículo 13 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Sí, Dios tiene una buena voluntad para ti y para mí, porque el Señor oye al necesitado y el Señor te escucha. Así que no solamente te ha dado un título a ti, me ha dado un título a mí. No solamente nos ha dado eso, sino que Él nos escucha, nos entiende. Él sabe lo que estamos padeciendo y su mano está allí para ayudarnos. Muy pronto tal vez saldrás de esa circunstancia en la que estás viviendo, porque el creador del universo está pendiente de ti. Así que habla con tu Dios, expresa lo que estás viviendo, que Él sí te escucha y sí te entiende. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque tú nos escuchas, Señor. Queremos darte gracias porque tú nos entiendes, porque tú estás allí escuchándonos y estás allí para nosotros. Y nos entiende lo que vivimos, lo que estamos padeciendo, porque el mismo Cristo Jesús que está intercediendo en este momento por nosotros, también padeció muchas cosas aquí cuando estuvo en la tierra. Gracias, oh Dios, porque no estamos solos, porque tú nos entiendes y porque cuidas de nosotros. Te ruego, Señor, que tu mano continúe sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.